¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a presentarles una unidad reproductora y grabadora de discos y cintas en formato DVD y VHS respectivamente. Esta unidad, como podemos ver, es de la marca LG. Ahí está LG. Estos son los formatos que teóricamente admite, y digo teóricamente porque en realidad tiene una falla, un inconveniente, la cual pues consiste en que no nos está queriendo leer ningún tipo de disco. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a echarle un poquito aquí de luz para ver el modelo al cual corresponde. Ahí está. Ok. Es un combo grabador en ambos formatos. Sin embargo, lo único que nos está sirviendo en estos momentos es lo que es el VHS a manera de videocasetera. El VHS, el formato VHS, tiene la capacidad de reproducir películas que están o fueron grabadas con el sonido tipo hi-fi stereo, el cual te brinda una experiencia mucho mejor que el sonido normal de lo que es los videocassettes en VHS. Okay. Aquí vemos también parte de las funciones y características pues que tiene. Okay. Ahí dice que puede tocar Windows Media, okay, compatible, DVD rewritable y DVD video RAM, otra vez rewritable, RAM compatible, Dolby Digital, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Tiene entrada para lo que es en la parte posterior. Ahorita estamos conectados para el clásico RCA, componente óptico coaxial. Tiene estas roscadas que es para bueno, visualizar o grabar algún programa de televisión. Y acá abajo, bueno, acá atrás vemos que es una entrada de HDMI, ok, es región 1. Bueno, el problema es ese, que no nos está leyendo los discos. Ok, vamos a echar un vistazo qué tal se encuentra. Estéticamente está excelente. Ok, no podemos discutir ese aspecto. Aquí están los controles, todo muy bien, se siente muy bien al tacto. Ahí está el botón de dubbing, precisamente para pues grabar, ya sea de un formato a otro. Ahí está también en el puerto 2 de audio y video. Ahí está, tenemos conexión a USB, tenemos entrada de DVI, audio y video. Ok. El botón este que está aquí que dice res de resolución, ahí podemos escoger también el tipo de resoluciones y el selector de formato, ya sea DVD o videocassette. Ok. Y bueno, aquí en el status o el panel, el display, aquí vemos que ya tenemos bueno, estamos seleccionados con DVD y también tenemos un cassette ya instalado. Ok, ahí ya cambiamos de función a VCR, el VHS, volvemos otra vez a DVD. Ok, vamos a expulsar la bandeja para ver que efectivamente pues si es posible que nos pueda leer un formato del que ya de los que dice ahí en la puerta. Ok, aquí tenemos este disco que es un DVD en formato regrabable positivo. Ahí está virgen, nunca ha sido grabado, todo muy bien. Vamos a instalarlo para que vean simplemente que no logra leer, no reconoce ningún tipo de disco. Está leyendo allá en la parte superior izquierda. Ahí está, rápido nos dijo que no hay disco, no lo puede leer, no lo detecta. Damos play y no pasa nada. Ok, vamos a expulsarlo. Eso sí, abre y cierra muy bien. Otra vez. Ok,
Ahora vamos a ir con un disco que ya fue grabado, es un clon de una película. Ok, ahí está. Es un disco grabable, solamente se puede grabar una sola vez. Ahora vamos a ver qué tal nos va con esto. Leyendo, en la parte superior izquierda también leyendo. Al final nos va a salir un mensaje que no hay disco también. Y en realidad si pudiera leer o grabar los discos sería una chulada, porque podríamos grabar de VHS a DVD, que es para lo que la mayoría lo requiere, este tipo de unidades reproductoras o combos. Aquí ahorita sigue leyendo. Está tratando de leer, pero todavía no nos dice nada en concreto. Es una película ya que fue grabada para que se pueda visualizar en cualquier unidad de DVD. En ese tipo de compatibilidad está grabada esa película. Sin embargo, pues aquí vemos que sigue leyendo. Todavía no nos dice nada. Ahí está, no disc. Ok, no lo pudo leer. Lo que le dije, no los pudo leer. Una película ya grabada, un clon, no la pudo leer. Tampoco aquel disco, que es el regrabable, no lo pudo leer. Ok, ahora vamos a ir qué tal nos funciona la videocasetera, el VHS. Vamos a darle play. Bueno, vamos a cambiar. Ahora sí, VCR. Estamos en VCR. Y le vamos a dar play. Y van a escuchar también la calidad del sonido. Ok, ahí está. The Muppets are hitting the high seas and everything in between. Here we go again. Walt Disney Home Video presents from Jim Henson Productions. We got Captain Fever. Kermit the Frog. Not bad for an amphibian. Miss Piggy. No more, Miss Nice Guy. And the rowdiest crew ever. Hurry, Rizzo. I'm going as fast as I can. Muppet Treasure Island. Coming soon to video. Okay. One of the greatest Disney animated classics is now on video for the first time. Check it out. Join all the fun with the hippest and wildest Disney characters ever. Y ahorita la televisión está en volumen 11 y se escucha muy bien, a un nivel pues siempre fuerte. Georgette. You little bug-eyed creep. Oh, I think she likes me. And Oliver. A pussycat? Come on, let's eat him. It's Oliver and Company. All right. The classic story of Oliver with a Disney twist. Yeah. Okay. Vamos a ponerle stop. Vamos a sacarlo. Sacar el cassette. Un detalle que también, o una observación, no es detalle, más bien es una cuestión del funcionamiento de esta unidad, es que cuando recién insertas un videocassette y le pones play, va a tardar aproximadamente entre 10 a 12 segundos en detectar el tipo de sonido que va a manejar, y ya después de ese lapso de tiempo va a escucharse normal, ¿ok? O sea, vas a durar algunos segundos, es probable, sin que se escuche. En este caso, sí lo está haciendo bien. Ahí está, todo bien. Lamentablemente no tenemos ningún botón para adelantar o retrasar. Eso es un gran inconveniente en este dispositivo. Okay. Vamos a ponerle pausa. Está la pausa. Play otra vez. Okay. Vamos a ver. Ok, y ahí arriba, bueno, ya se quitó, decía VCR.
Si le ponemos así play y luego otra vez, ahí dice VCR, ok, ahí está. Vamos a expulsar el cassette. Sí, como les decía, en algunas ocasiones puede ser que el cassette tarde unos 10 o 12 segundos en agarrar el audio o en detectarlo. Eso es por lo visto una operación normal del equipo. Vamos a darle play otra vez a las caricaturas. Ahí está. I'll take care of you. Up to a Park Avenue Okay. penthouse. Isn't he cute? Do you happen to know out Muy buena imagen, muy buen sonido que tiene este dispositivo, y lo único que vamos a lamentar bastante es que no puede leer los discos DVD. Okay. Ahí lo tienen, pues. Okay. Todas las salidas en la parte posterior están funcionando perfectamente, solo el inconveniente que tenemos aquí con los discos, ya lo vimos, ninguno de ellos grabables, regrabables, copiados, clones, lo que sea, no puede leerse, ok. Tal vez reemplazando la unidad quemadora, el grabador interno, puede hacer que este dispositivo ya quede pues funcionando perfecto, ok. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Saludos cordiales, estamos a la orden. Muchas gracias, hasta luego.